Hola, buenas tardes. En nombre del comité organizador les damos la bienvenida a esta nueva sesión del seminario de estudiantes de posgrados. El día de hoy tenemos el agrado de presentarles a nuestro compañero Julián Zazueta Obeso, quien nos va a dar la plática titulada Relación entre la transformada de Markov y las particiones cíclicas por intervalos. Les platico un poquito acerca de Julián. Julián realizó sus estudios de maestría en de licenciatura en matemáticas en la Facultad de Ciencias Físico-Matemáticas de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Posteriormente realizó sus estudios de maestría en probabilidad y estadística aquí en el CIMAD, bajo la dirección del doctor Octavio Arismendi y el doctor José Vázquez. Y actualmente se encuentra realizando sus estudios de doctorado en esta misma institución. Julián, muchas gracias por su interés en participar en este seminario y le cedo la palabra. Muchas gracias. Muchas gracias a todos por estar aquí y a los que están en línea. Pues como ya lo platicó Dani, pues yo soy alumno aquí de CIMAD y les voy a platicar un poco del trabajo que hice en mi tesis de maestría. ¿Sí? Esto es un poco, lo que yo hice fue un poco más extenso, que igual se los voy a platicar. Pero la plática pues se llama Relación entre la transformada de Markov y las particiones cíclicas por intervalos. La plática básicamente va a estar dividida en 4 partes. Vamos a ver un poco sobre la probabilidad no conmutativa, principalmente enfocándonos en los cubulantes. Vamos a ver lo que son las particiones cíclicas por intervalos y la transformada de Markov, para posteriormente presentar una generalización de esa transformada en un caso multivariado, en la cual vamos a relacionar a la transformada de Markov, las particiones cíclicas por intervalos y la probabilidad no conmutativa. Ok, antes un poquito de motivación de por qué este trabajo. Él fue Sergei Kirov, un matemático ruso, que en el año 1997 él escribió este artículo titulado Medidas entrelazadas. En este artículo él presentó una generalización de las sucesiones entrelazadas y allí mismo estudió lo que le llamó la transformada de Markov. Que no se ve muy lejos. Se va a utilizar toda la... ¿Estás aquí? Logaritmo. Bueno, Sergei Kirov nos dio una relación que relaciona medidas asignadas con medidas de probabilidad. Él nos dice que para cada medida asignada, que ahorita se los voy a presentar explícitamente quién es, va a existir una única medida de probabilidad que cumple esta propiedad. Y él ahí mismo nos presenta pues muchas relaciones muy bonitas que cumple esta identidad. Estudia los momentos, estudia los soportes de estas medidas, pero todo lo hace en un caso univariado. En el 2023, en 2 artículos diferentes de la probabilidad no conmutativa, un artículo de Puyi y Hasebe y otro de Arismendi, Cerrón y Gilliard, pues casi en la misma fecha, uno en noviembre y otro en octubre del 2023, presentan una definición multivariada de esta relación. Sí. Lo interesante es que esos 2 artículos provienen de teorías un poco no relacionadas. A pesar de que son de la prueba no conmutativa, las ideas principales de estos artículos pues son diferentes, pero concluyen con el mismo resultado. Entonces, la motivación de estudiar a la transformada de Markov en su versión multivariada, pues es intentar ver si hay alguna conexión en algún futuro para esto, ¿no? Y bueno, ese fue mi trabajo de tesis, estudiar la transformada de Markov en su versión multivariada, porque no se conocía casi nada, solo presentar las definiciones y ya. Ok, empecemos con la probabilidad no conmutativa. La probabilidad no conmutativa es un área de las matemáticas que empezó a finales de los años 80, bajo la necesidad de sentar las bases de matemáticas de la física cuántica, con las ideas de von Neumann. En la probabilidad no conmutativa podemos considerar a distintos objetos como variables aleatorias, ya sean matrices, con entradas aleatorias, operadores lineales, lo que sea.
Además, en la prueba no conmutativa podemos demostrar que existen 5 nociones de independencia fundamentales: la clásica, booleana, libre, monótona y antimonótona. ¿Sí? No solo como la conocemos en la probabilidad, que es solo una noción de independencia, aquí vamos a presentar 5. ¿Sí? Bueno, vamos a decir que un espacio de probabilidad no conmutativo es un par donde la primera entrada es una álgebra unitaria sobre los complejos y la segunda entrada es un funcional lineal que va a mandar la identidad del álgebra al 1. Es la única propiedad que le vamos a pedir. Y vamos a decir que ese par es una estrella espacio de probabilidad no conmutativo si el álgebra es una estrella álgebra y además el funcional es positivo. Al decir que sea positivo es que cumple esta relación de que al tomar cualquier variable aleatoria A de mi álgebra y evaluarlo de esta manera, eso es positivo. Otra propiedad que vamos a utilizar es la de tracialidad. Yo voy a decir que el espacio de probabilidad es tracial si se cumple esta propiedad cíclica, que phi de AB es phi de BA para cualesquiera variables ahí. O simplemente voy a decir que el funcional es tracial, para no mencionar todo el par, ¿no? Bueno, algunos ejemplos de espacios de prueba no conmutativos. Como les dije, podemos tomar diferentes objetos como variables aleatorias. En este caso tenemos el espacio de matrices cuadradas. Y si nos consideramos al funcional phi como la traza normalizada, este par es un espacio de prueba no conmutativo. Y lo podemos hacer un poquito más general. Si no le metemos entradas complejas, le metemos variables aleatorias, ya es un espacio de matrices aleatorias. Y también es un espacio de prueba no conmutativo. Este ejemplo lo vamos a ocupar más adelante. Si nos consideramos un espacio de Hilbert y ABH como el álgebra de todos los operadores lineales y acotados, y nos consideramos a una estrella subálgebra de BH y un vector de norma 1, entonces al definir al funcional como este producto interior, tenemos que este par también es una estrella espacio de probabilidad no conmutativa. Este funcional se le conoce en la probabilidad no conmutativa como estado vector, o lo podemos llamar también como el momento de la variable. En este caso es el primer momento de la variable aleatoria A. Bueno, esos son 2 ejemplos de la probabilidad no conmutativa. Como les mencioné antes, tenemos 5 nociones de independencia. En la probabilidad clásica tenemos la independencia tensorial, o clásica le llamamos a veces, que nos dice que 2 variables aleatorias son independientes en el sentido tensorial si satisface esta factorización. ¿Sí? Aquí los m's y los n son cualquier número entero. Y yo puedo como factorizar los a's, le sumo las potencias y los b's. Esto ocurre en la probabilidad clásica con la esperanza, ¿no? Yo digo que 2 variables son independientes y la esperanza de este producto es la esperanza de cada uno de los momentos individuales. Así podemos interpretar la noción de independencia como una forma de calcular un momento mixto en términos de los momentos individuales. Pero no es la única. También tenemos la independencia booleana. Yo digo que las variables A y B son independientes en el sentido booleano si los puedo factorizar de esta forma. Aquí ya no los factoricé adentro del funcional, sino los factoricé afuera como producto. Y yo voy a decir que son independientes en el sentido monótono, que A es independiente en el sentido monótono de B, si se factoriza de esta manera. Si nos damos cuenta, aquí la A factorizó todo adentro del funcional y la B lo sacó. No es lo mismo decir que A es independiente en el sentido monótono de B, perdón, que B es independiente en el sentido monótono de A, porque las factorizaciones son diferentes. ¿Sí? En los casos anteriores sí es conmutativo. Acá no. Pero hay casos en los que las 3 definiciones coinciden, ¿cierto? Por ejemplo, si el funcional es lineal. Si hay casos en los que coincidan, bueno, en lo particular no sé. Pero yo creo que sí, si tomamos una variable aleatoria constante y la otra que lo conocemos, pues lo va a sacar. Sí, sí, sí.
¿sí? Y tenemos la independencia en el sentido libre, que esta está un poquito más, no está tan fácil de entender como la pasada, que ya nos da una fórmula explícita. Aquí decimos que las dos variables A y B son independientes en el sentido libre. Si para cualesquiera polinomios P y Q que satisfacen esta relación, que le evalúa el polinomio en una variable A y otro polinomio en la B, luego lo evaluamos en el funcional de 0. Si para cualesquiera polinomios que satisfacen esto se cumple la relación de abajo, que es el producto de los polinomios, si se cumple esto, decimos que las variables A y B son independientes en el sentido libre. La independencia libre es como, para mi punto de vista, es un poquito más difícil de trabajar de las otras de las otras 5. Y bueno, este tipo de independencia da lugar a la probabilidad libre, que le llaman, que se busca pues obtener resultados similares a la probabilidad clásica, pero con la noción de independencia libre. Es lo que busca la prueba no conmutativa, obtener resultados similares, pero con distinto tipo de independencia. Uno que les puedo mencionar así, que es los más conocidos, son los teoremas límite central. En la probabilidad clásica, el teorema límite central converge a la normal estándar, pero es porque le pedimos independencia tensorial. Si le pedimos independencia booleana, el teorema límite creo que converge a la Bernoulli, no, al arcoseno, perdón. Si le pedimos independencia monótona, converge a la Bernoulli menos 2,2, y si le pedimos independencia libre, converge a la semicircular. Entonces, lo que se busca en esta área de la prueba no conmutativa es obtener resultados similares, o sí, casi análogos, digamos así. Bueno, en la prueba no conmutativa hacemos mucho uso de la transformada de Cauchy, que tal vez pues es muy conocida en el análisis matemático. Yo me tomo una medida finita y digo que su transformada de Cauchy es esta función, es una función analítica que me va a caracterizar a mi medida. ¿Qué quiere decir? Que si yo tengo la transformada de Cauchy, yo puedo obtener de manera directa su densidad mediante la fórmula de inversión de Stiglitz. ¿Sí? Esta F aquí es la parte imaginaria. ¿Sí? Y bueno, a partir de la transformada de Cauchy yo puedo obtener diferentes relaciones, ¿no? Algunas de las que les quiero presentar. Bueno, primero la función generadora de momentos de una medida. Aquí ya estoy considerando que la medida tiene todos sus momentos, que tiene soporte compacto. ¿Sí? Esta es la función generadora de momentos que ya conocemos. Y a partir de ella, si yo le saco el logaritmo, esta expresión yo la puedo poner como una serie de potencias, donde aparecen unos coeficientes Cn. Estos coeficientes los vamos a llamar los acumulantes clásicos. ¿Sí? Y a partir de la transformada de Cauchy, yo puedo definir la transformada B de esta forma. Igual la puedo escribir como una serie de potencias, donde aparecen otros coeficientes que le vamos a llamar acumulantes booleanos. Y puedo definir una transformada R como la inversa bajo la convolución de la transformada de Cauchy menos 1 entre z. Y aquí aparecen unos que le voy a llamar acumulantes libres. Los acumulantes y los momentos están muy relacionados. Si yo conozco los acumulantes, tengo los momentos directamente, cuando quiera. Entonces, muchas veces es más fácil conocer los acumulantes que los momentos, o viceversa. Entonces, esto es muy útil porque tienen diferentes maneras de caracterizar una variable aleatoria. Otra cosa que nos ayudan los acumulantes es que estos linealizan los distintos tipos de convolución. ¿Sí? Por ejemplo, si yo quiero hacer una convolución clásica de dos medidas, digamos una medida mu más una medida nu, yo le saco el acumulante enésimo de mu con nu, es el acumulante enésimo de mu más el acumulante enésimo de nu. ¿Sí? Y pasa lo mismo con los acumulantes booleanos, pero al hacer yo una convolución booleana. ¿Sí? Yo pongo el acumulante enésimo acumulante booleano. Entonces, linealiza mi convolución. Igual para el acumulante libre. Entonces, los acumulantes son muy utilizados cuando estoy trabajando con las
con los distintos tipos de convolución. Y no les presento los cumulantes monótonos porque es más difícil definirlos, pero igual no los vamos a... Pero también existen. Bueno, ¿tienen alguna duda de la probabilidad no conmutativa? Hasta aquí es toda la introducción que les quiero dar. Hablemos sobre las particiones. Si yo me tomo un conjunto totalmente ordenado, que lo voy a denotar como n, yo voy a decir que pi, de esta manera, es una partición de n si todos los v's son no vacíos y disjuntos a pares, y además yo al unir, si hago la unión de todos, me da el conjunto original. Estos v's se conocen como bloques. Un ejemplo de una partición, digamos, la 1, 2, el 3, 5 y el 4. Esta partición, todos sus bloques son disjuntos a pares y la unión de todos ellos da una partición de 5. Visualmente yo puedo poner los puntitos y el 1 con el 2, el 3 con el 5 y voy a ponerle aquí otro para que me sirva para el siguiente ejemplo. Aquí está el sexto punto y los 1. Entonces yo puedo identificar una partición haciendo dos. ¿Sí? Para cualesquiera dos elementos de mi conjunto ordenado, yo puedo definir una relación de equivalencia. Yo voy a decir que P está relacionado con Pi, P está relacionado con Q en Pi, si P y Q están en el mismo bloque. En este caso, el 1 está relacionado con el 2 en la partición. Entonces, esta relación de equivalencia me permite a mí definir las particiones que se cruzan. Yo digo que pi es una partición que se cruza si existen 4 numeritos P1, Q1, P2 y Q2 en este orden, tales que P1 y Q1 están en un mismo bloque, Q1 y Q2 también están en un mismo bloque, pero P1 y Q1 no están en el mismo bloque. Si ocurre eso, entonces pi es una partición que se cruza. Si no ocurre, es una partición que no se cruza. En este caso es una partición que se cruza. Y aquí les presento un ejemplo de una partición que no se cruza. El bloque 1, 2, el 3, 6, el 4, 5, el 7, 8 y 9. ¿Sí? Yo voy a decir que pi es una partición por intervalos si cada bloque es un intervalo. Un bloque es un intervalo si todos los elementos son consecutivos. ¿Sí? Como este ejemplo, el 1, 2, 3, 4, 5 y 6, y el 7, 8 y 9. ¿Sí? Y ahora sí, las particiones cíclicas por intervalos. Primero voy a poner una anotación. Yo voy a definir a 1nj como este conjunto ordenado, empezando en j y continúas hasta el n, y luego te brincas al 1 y te vas hasta j menos 1. 1nj quiere decir que empiezo en el j-décimo número, continúo hasta el n y luego me brinco al 1 y me voy hasta el j menos 1. Esta definición implica que el 1nj es distinto del 1nk cuando el k es distinto de j. Esto es solo porque los tengo ordenados. ¿Sí? Entonces yo voy a decir que pi es una partición cíclica por intervalos. Si pi es alguno de esos 1nj, o si pi tiene mayor, este es el tamaño de pi. El tamaño de pi es el número de bloques que tenemos. En este caso, el tamaño de pi es 3. En el caso en que el tamaño de pi es mayor que 1, y cada bloque de pi es un intervalo, o el complemento de un intervalo, yo voy a decir que es una partición cíclica por intervalos. ¿Sí? Que se ve más claro en un ejemplo, ¿no? En esta partición, el bloque 2, 3 es un intervalo, el 4, 5, 6 y 7 es otro intervalo, el 8, 1 no es un intervalo, pero es el complemento de un intervalo. No necesariamente es el complemento de los intervalos que hay aquí. En este caso, el 8, 1 es el complemento del intervalo 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Sí? Que yo lo puedo ver visualmente aquí en esta línea, o lo puedo ver en el círculo.
En el círculo se ve más claro que son intervalos. ¿Sí? Entonces las particiones cíclicas por intervalos son particiones por intervalos en el círculo. ¿Sí? ¿Sí? ¿Todos los intervalos son de longitud 1 entonces? No. Son de longitud. 1, o sea, tienes uno de 2 a 3, y después tienes de 4 a 5, de 5 a 6, de 6 a 7. Me pregunto si podría haber uno como de 2 a 4. Sí, el 4, 5, 6, 7 es de longitud 4. El 2, 3 es de longitud 2, porque tengo dos elementos. Ah, ok. ¿Sí? Ah, muy bien. Sí. Y voy a denotar como CI al conjunto de todas las particiones cíclicas. Identificar las particiones cíclicas es más fácil si lo hacemos por cortes. Pues yo aquí tengo una partición cíclica por intervalos, y si yo hago un corte entre cada intervalo, esos cortes me definen de manera única una partición cíclica por intervalos, y viceversa, cada partición cíclica me define de manera única un conjunto de cortes. Y entonces, verlas de esta manera pues es más sencillo, porque solo dibujo el círculo con los puntitos y le hago cortes a lo loco y ya consigo una partición cíclica por intervalos. Y esto me ayuda mucho a poder contarlas. El número de particiones cíclicas por intervalos de n es 2 a la n-1. Y eso está muy sencillo. Si yo tengo un círculo, 1, 2, 3, n. Yo lo que busco contar es el número de cortes posibles. Entonces, ¿de cuántas formas puedo hacer un corte? N1. ¿De cuántas formas puedo hacer dos cortes? N2. Y así me voy. ¿Hasta de cuántas formas puedo hacer n cortes? N. Y esto es 2 a la n-1. ¿Sí? Entonces, en este caso, es trabajar con las particiones cíclicas por intervalos es mucho más sencillo que las otras. Bueno, para mí. Tal vez para otras personas es más fácil que no se crucen. Bueno, ¿tienen alguna duda hasta aquí de las particiones? Bueno, hablemos sobre la transformada de Markov. Así. Antes de mencionarles la transformada de Markov, vamos a introducir a las medidas de Rayleigh. Y voy a decir que una medida tau acotada, que no necesariamente es positiva, es medida de Rayleigh si se cumplen estas tres condiciones: que toma valores entre 0 y 1 cuando le evalúo en un rayo, que la medida de todo R es 1, y se cumple esta condición de integrabilidad. Si se cumplen estas tres, yo digo que es una medida de Rayleigh. Esa tau es la que le puse acá, ¿sí? Que es en el fondo atrás de las medidas de Rayleigh está otros objetos que las hacen, les llaman medidas entrelazadas, que, bueno, lo vamos a denotar como MF, el espacio de medidas de Rayleigh. Entonces, en el artículo de Querov del 97, él nos dice que para cada medida de Rayleigh existe una única medida de prueba que satisface esta identidad. ¿Sí? Y él llama a esta transformada que va de medidas de Rayleigh a medidas de prueba, que manda tau a mu, como la transformada de Markov. ¿Sí? Entonces, pues esta es la transformada de Markov. Y resulta que anteriormente yo les mencioné que la prueba no conmutativa utiliza mucho la transformada de Cauchy. Pues esta expresión la puedo ver como la transformada de Cauchy de mu, su derivada entre la transformada de Cauchy, que es igual al negativo de la transformada de Cauchy de tau. Entonces, como que aquí se mira la relación que puede tener con la prueba no conmutativa. ¿Sí? Entonces, eso es un poquito de la motivación del por qué relacionar la prueba no conmutativa con esta transformada. Algo que no hizo Querov en su artículo, pues él solo lo trabajó en el caso clásico. Esa misma relación nos permite establecer un homeomorfismo entre el espacio de medidas de Rayleigh y el espacio de medidas de Prova. ¿Sí? Además, a partir de esto, podemos concluir que las dos medidas, mu y tau, están determinadas mutuamente de manera única. Un sentido es claro: si yo tengo mu, puedo hacer estas cuentas y obtengo tau mediante la fórmula de inversión de Stiglitz que les puse.
¿sí? Pero en otro sentido no está tan directo. Si yo tengo tau, yo tengo aquí una ecuación diferencial y no es tan fácil obtener a la transformada de Cauchy de mu. Pero bueno, sí se puede y se puede de manera única. Algunos ejemplos. Si yo tengo a tau como la densidad Bernoulli, que toma valores en menos 2,2, entonces su transformada de Markov va a ser la densidad arcoseno. ¿Sí? Si yo tengo a tau como la densidad arcoseno, yo obtengo que su transformada de Markov es la densidad semicircular. Y pongo estos ejemplos porque son los que les platicé ahorita de los teoremas límites de la probabilidad no conmutativa. Uno era el Bernoulli, otro el arcoseno y otro el semicírculo. Y como que la transformada de Markov como que se cambia de... ¿Sí? Ok, a partir de aquí, el Hn, yo lo voy a denotar como el enésimo momento de la transformada de Markov, μ, y a P sub n como el enésimo momento de la inversa de la transformada de Markov. ¿Sí? Solo para anotación, porque tal vez lo veamos más adelante. Bueno, en el artículo de Queró, él presenta algunas relaciones que pues están un poquito de miedo. Sí. Y yo, sí, pues la primera se ve muy bonita, es una ecuación un poquito recursiva, y puedo obtener a h sub n en términos de los p's y viceversa. La segunda relación puedo obtener h sub n en términos de los p's, donde aquí este S es el grupo simétrico, que bueno, no lo quise introducir. Y aquí son las particiones enteras, que le llamo, las particiones enteras de un número natural. Y bueno, las relaciones que les voy a mostrar más adelante que obtuvimos en el trabajo, pues son, para mí son más fáciles que estas. Sí. Bueno, esta está muy bonita. Entonces, bueno. Otras cosas que menciona Querón es que la transformada de Markov, si tú le haces una contracción y una traslación, sigue siendo transformado de Markov. ¿Sí? ¿Sí entienden? Imagínense que yo tengo mu como la transformada de Markov de tau, y si yo defino una mu tilde como una contracción y una traslación, perdón, esto es la mu y yo defino una mu tilde, y defino igual a 1. Si yo lo defino esta mu y esta tau de esta manera, entonces la mu tilde es transformada de Markov de la tau tilde. La puedo trasladar sin ningún problema. Y los soportes están en un mismo intervalo. Si no necesariamente es el mismo soporte, pero están en un mismo intervalo. Un intervalo cerrado, compacto, ¿no? No voy a tomar el menos infinito, infinito, ¿no? Todos están ahí. Y eso se ve claramente también en los ejemplos. Aquí el intervalo es, el soporte es solo menos 2, 2, y aquí el soporte del arcoseno está desde el menos 2 al 2. Y acá igual, el arcoseno es el soporte y el soporte de la semicírculo es este. ¿Sí? También puedo demostrar que la transformada es continua con respecto a la convergencia débil. ¿Sí? ¿Eso el soporte siempre es el mismo? No, No necesariamente. no necesariamente. No, aquí se ve justo en este ejemplo. Aquí el soporte es solo el menos 2, 2, claro. y aquí el soporte es el intervalo cerrado menos 2, 2. Lo que importa es que está en el mismo intervalo cerrado. Y son continuas, es continua con respecto a la convergencia débil. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo me tomo una sucesión de taus que converge a una tau, entonces las transformadas de Markov de esa sucesión va a converger a una mu, donde esa mu es la transformada de Markov de la... ¿Sí? Y bueno, ¿tienen alguna duda de esta parte?
Bueno, hasta aquí solo les he hablado de la prueba no conmutativa por separado, les hablé de las particiones y de la transformada de Markov, pero en el año 2022, en otro artículo de Fuji y Hasebe, ellos relacionan a la transformada de Markov con los cumulantes libres. Aquí tienes el enésimo momento de la inversa de la transformada de Markov en términos de los cumulantes libres correspondientes a la transformada de Markov. Y aquí aparecen las particiones que no se cruzan. Entonces, este artículo de Fuji y Hasebe es de matrices aleatorias y fue la motivación para el siguiente artículo donde extienden al caso multivariado la transformada. Sí. Bueno, para presentarles la versión multivariada, vamos a ver este resultado que me dice, me tomo un espacio de Hilbert separado y un vector unitario, y si defino una proyección ortogonal P en el espacio generado por G, esa P cumple lo siguiente, ¿no? Que P evaluado en algún X lo puedo escribir como este producto interior. Esa es una proyección ortogonal. Y si me defino a Q como 1 menos P, entonces yo tengo el siguiente resultado. Si me tomo un operador autoadjunto y acotado, yo puedo escribir al enésimo momento de la transformada de Markov como este producto interior y al enésimo momento de la inversa como esta traza de esta matriz o de este operador. ¿Sí? Imaginemos que los operadores A son matrices. Entonces, este elemento, este producto interior, nos indica la primera entrada de la potencia enésima de la matriz. Y esta traza de este operador me indica la suma de la traza de... tengo la A a la N, como esta matriz, y yo le quito el primer renglón de la primera columna, y esa traza es la traza de este objeto. ¿Sí? Y el otro, el H sub n, es el que va. Eso en términos de matrices. Pues resulta que este teorema fue la motivación para presentar el caso multivariado. Porque ¿qué pasa si aquí yo no pongo solo un A, sino diferentes A1 por A2 por A3 por AN? Entonces eso me va a dar una generalización para la transformada de Markov en el caso multivariado. Si yo me tomo el enésimo momento, a este Hn, lo voy a definir como el enésimo momento multivariado. Si lo defino como este multifuncional, que me va a mandar este vector a este producto interior, y a P sub n como este vector a esta traza. Estas dos, el Hn y el P sub n, son una generalización del caso univariado. Si lo ven aquí, si me los tomo todos iguales, voy a tener que el elemento estaba acá atrás. Y si me los tomo en este lado todos iguales, igual voy a tener el otro elemento. Y bueno, estos son los momentos multivariados de la transformada de Markov. Pues aquí ya nos brincamos al caso multivariado. Y pues lo que presentaron en los artículos Fuji y Hasebe y en el artículo de Arizmendi y Cebrón es pues casi solo las definiciones y unos resultados un poquito más adelante. Pero hay distintas observaciones que se pueden hacer, como el AH1 y el AP1 son espacios de prueba no conmutativos. Si se dan cuenta, aquí el H1 es solo A1, G, G, que es el ejemplo que les puse al inicio de la prueba no conmutativa. Les puse al inicio. Sí, así. Si se dan cuenta, es este ejemplo. ¿Sí? Y el otro es con la traza. Entonces ahí ya es una relación muy directa con la prueba no conmutativa. ¿Sí? Además, P sub n es un multifuncional tracial, que se cumplía la propiedad de tracialidad que les mencioné. Pero H sub n no. ¿Sí? Ok.
Otra cosa interesante es que el H sub n satisface esta propiedad que H sub n es H1 evaluado en el producto de las entradas, pero P sub n no lo satisface. Entonces, como que se comportan diferente. La propiedad más fuerte que es esta, entonces como que el H sub n se comporta mejor que el P sub n. Y además son multilineales. Que sean multilineales quiere decir que son lineales en cada una de sus entradas. ¿Sí? Y bueno, ahora sí la relación con las particiones cíclicas por intervalos. Yo puedo escribir al momento multivariado de la inversa de la transformada de Markov en términos de los momentos de la transformada, pero aquí aparecen las particiones cíclicas por intervalos. En el caso que es univariado, pues solo le quito todos los A's, ¿no? Se mira de esta manera. Es bueno, es la suma de las particiones cíclicas por intervalos de una constante, y aquí está el H. ¿Sí? Que a diferencia de las que presentaba Queró, pues estaban un poquito más. Para empezar, Queró las mencionaba al revés, presentaba el H en términos de los P's y no en términos de los H's. Entonces aquí ya lo presentamos de una manera diferente. Y esta forma de contar las particiones cíclicas por intervalos está relativamente fácil. ¿Sí? Como podemos hacer un ejemplo. Vamos a hacer un ejemplo sencillo, ¿no? Si queremos calcular P3, ¿no? Imaginemos que vamos a contar las particiones cíclicas de 3. 1, 2, 3. Bueno, de 2 para no ser algo tan elaborado. Aquí solo podemos hacer, podemos hacer un corte aquí y va a definir una partición que es la 2, 1. Puedo hacer el corte acá y me va a dar la partición 1, 2. O puedo hacer dos cortes y me va a dar la partición que tiene el 1, la que tiene el 2. ¿Sí? Y solo son estos. Entonces, ya al momento de querer calcular a P2, entonces me fijo en esta constante, el número de bloques de pi, en este caso es 1, 1 menos 1, menos 1 a la 0, pues. Y HPi es, HPi es H del número de bloques de 1 por el número de. Si la partición pi tiene R bloques, HPi es el producto de los H. ¿Sí? En este caso solo hay un bloque de tamaño 2. ¿Sí? Entonces es H2. La otra partición igual tengo un bloque de tamaño 2. Y la otra partición tengo dos bloques, cada uno de tamaño 1. Pero entonces, si la partición tiene dos bloques, la constante cambia, es menos. Y sería H1 por H1. Entonces, contarlos es, pues ya con la práctica uno los empieza a contar de manera muy fácil, muy rápida. Entonces, ese es el resultado más importante que les quería mencionar, pero de igual manera también lo podemos puedo también presentarlos a los momentos en términos de los cumulantes booleanos. Y de igual manera aparecen las particiones cíclicas por intervalos. Y los puedo contar igual. Y aquí esto no aparece ninguna constante. Entonces va a ser como el anterior, pero con todos los coeficientes positivos. Y este es el resultado de Fuji y Hasebe. Que ellos dos, es el que les mencioné antes, pero en este caso en su versión multivariada, donde aparecen los cumulantes libres y los relacionan con las particiones que no se cruzan. ¿Sí?
Y aquí la constante está un poquito más fea, ¿no? Para cada que quiera hacer cálculos se complica, ¿no? Y también se puede escribir en términos acumulantes clásicos. Y aquí aparecen las particiones normales, que es más difícil aquí porque las particiones normales agarran todo, ¿no? Agarra, sí, las combinaciones a como caigan, entonces más, vas a hacer más cuentas. Y la constante igual sigue estando, sí. Entonces lo interesante es ¿tienen alguna duda? Pero esto era todo lo que les quería presentar. Muchas gracias.